Muy bien. Entonces, habíamos dicho, estábamos hablando de... Uy, que tengo un cable acá que me molesta. Habíamos hablado del cloruro de hierro 2, ¿sí? Lo voy a volver a escribir acá rápidamente, ¿sí? Muy bien. Habíamos hablado acá del hierro, del cloro actuando con su número de oxidación negativo. Acá el hierro era +2, ¿sí? Bien. Lo habíamos nombrado, para que lo voy a volver a escribir, así nos queda bien clarito a todos. Cloruro de hierro. Una dislexia muy fuerte ahí tuve. Cloruro de hierro 2, ¿sí? Bien. Entonces, les voy a escribir al cloruro de sodio para que lo veamos, porque nos quedó ahí colgadito, pobrecito, y nunca le dimos como nunca le dimos como el cierre al cloruro de sodio. Tengo gente entrando. Cloruro de sodio. ¿Cómo se va a llamar el cloruro de sodio y por qué? ¿Cómo se va a llamar? Sí, ya sé, se llama cloruro de sodio. Bueno, ¿qué le pasa al cloruro de sodio? Como hablamos recién, ay, esperen. Como hablamos recién, el cloro está actuando con su número de oxidación negativo, ¿sí? Como hablamos hace un ratito. Y el sodio no tiene otra que actuar con su número de oxidación positivo, que es único, que es +1. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que +1 y -1 me da 0, acá no tengo que hacer nada, ¿no? O sea, es como que acá, a ver, ¿cómo lo explico? Esto lo sacamos por una cuestión de que el cloro está al lado de un metal, por eso nos dimos cuenta. Ahora, el número de oxidación del sodio también lo podríamos haber sacado por la cuentita, ¿ven? O sea, podría haber salido de acá también, ¿sí? Pero bueno, puede salir de la cuentita, puede salir de la tabla, puede salir del concepto, puede salir de muchos lados, ¿sí? Entonces, acá yo, por ejemplo, no le puse al cloruro de sodio 1. O sea que acá no aclaré cuál era el número de oxidación del sodio. ¿Y por qué no lo aclaré? Y bueno, no lo aclaro porque el sodio tiene un solo número de oxidación posible, que es el +1. Entonces, no hace falta que yo aclare cuál es. Se supone que, como es único, es cloruro de sodio. Y ya. Siempre hago una analogía muy, muy estúpida, pero bueno, es tan estúpida capaz que se acuerdan. Imagínense que yo tengo un vecino que tiene no sé, dos hijas, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, no sé, voy a la casa de mi vecino y le digo, mirá, no, tu hija me agredió, ¿no? Entonces, si yo digo tu hija me agredió y ese vecino tiene dos hijas, yo tengo que aclarar cuál de las dos fue que me agredió. Yo no puedo decir simplemente tu hija me agredió. ¿Sí? Eso está como, digamos, incompleto, si quieren. ¿Sí? En cambio, si este famoso vecino tiene una sola hija, entonces yo puedo ir y decirle tu hija me agredió y no hace falta que aclare nada. ¿Sí? Entonces ustedes piensen, este ejemplo muy, muy estúpido que les estoy dando, piénsenlo en el contexto de la nomenclatura. ¿Sí? Si tengo dos posibles números de oxidación, tengo que aclarar con cuál estoy trabajando, y si tengo un solo número de oxidación, no hace falta que lo aclare. ¿Sí? Ahora, hay otra nomenclatura posible para este compuesto, ¿sí? Para el cloruro de hierro 2. También se puede llamar cloruro ferroso. Y ahora vamos a ver por qué se llama cloruro ferroso. Ay, no. Cloruro ferroso. ¿Por qué se puede llamar también cloruro ferroso? Bueno, el cloruro ya saben de dónde viene. Es el cloro actuando con su número de oxidación negativo. Después, ferroso, bueno, viene de ferrum, ¿no? Del hierro. Salute. Fer viene de ferrum, que es el hierro. ¿Sí? O sea, les digo esto porque no se llama hierroso, a eso voy, no se llama hierroso, se llama ferroso. ¿Sí? Y después, oso implica que yo estoy trabajando con el número de oxidación más bajo del hierro. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Utiliza su número de oxidación o valencia o estado de oxidación. Ay, paren que estoy escribiendo y no estoy escribiendo nada. Utiliza su número de oxidación más bajo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y cómo sé yo que está utilizando el número de oxidación más bajo? Bueno, porque ustedes mismos me dijeron que el hierro podía tener número de oxidación
O sea, ustedes mismos me lo dijeron y está en la tabla, obvio, ¿no? Que el hierro puede tener un número de oxidación más 2 o número de oxidación más 3. Entonces, si está actuando con su número de oxidación más 2, quiere decir que está actuando con su número de oxidación más bajo. Por eso se va a llamar ferroso. Si actuara con... Profe, Sí, esto se aplica, digamos, cuando hay dos estados de oxidación sí. o cuando hay más, ¿cómo se leería si no? Bueno, cuando hay más, lo vamos a ver la semana que viene, porque no lo vamos a Ah, ver ok. para metales, sino que lo vamos a Pero ver esto para... de oso no aplicaría en ese caso, digamos. Sí, en realidad sí, sí aplicaría. Ah, ok. Porque imagínate, a ver, por ejemplo, podría, pero bueno, ya me estoy adelantando un poco, pero ponele que vos tengas, no sé, que un elemento puede tener 4 estados de oxidación, ponele, 4. Entonces, al más chiquitito lo vas a llamar hipooso. O sea, es más chiquito que el oso, más chiquito que el más chiquito, digamos. Ah, ok. Y el más grande de todos no lo vas a llamar ico, que es, digamos, la denominación del número de oxidación más grande, más alto. Lo vas a llamar hiperico. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Pero está buena la pregunta igual, sí, está buena. Sí, gracias, profe. No, por favor. Entonces, Doctor, sí, ¿me hablaron? No. Eso era lo de oso chiquito, pico de pato. ¿Era algo así? Sí, totalmente. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Sí, sí, igual sí, ¿eh? Digamos, tiene que ver. Tiene que ver, pero oso chiquito y pico del pato lo vamos a ver. Oso chiquito y pico del pato lo vamos a ver para compuestos ternarios. ¿Sí? Así que bueno, hoy no es el día. Pero sí, tiene sentido. Sí, sí, sí. Bien, entonces, hablamos que si es el número de oxidación más bajo del hierro, entonces se va a llamar ferroso. Si fuera el número de oxidación más alto, vamos a escribirlo, así yo también les doy tiempo para que ustedes escriban. Si fuera el número de oxidación más alto, sería, digamos, la terminación sería ico. ¿Sí? O sea, el compuesto utilizando su número de oxidación más alto se llamaría cloruro férrico. ¿Sí? En vez de cloruro ferroso, cloruro férrico. ¿Estamos de acuerdo más o menos acá? sí, profe. Bueno, bien, bien. Bien. Una Entonces, pregunta, profe. sí, ¿qué pasa? Sí, ¿Existe el clorato de hierro? sí, existe, claro que existe, Ah, sí, 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 sí. El clorato de hierro, ya vas a ver que es un compuesto ternario, tiene otra lógica, porque el cloro ahí ya va a estar actuando con un número de oxidación positivo, para que te des una idea. claro, sí, es la inversa de esto. Sí, yo no lo llamaría la inversa, pero sí es diferente, digamos, porque el cloro ya no lo vas a tener Ah, actuando con número de oxidación negativo, entonces ya no es un cloruro, por lo tanto ya es como que se rompe esta nomenclatura, digámoslo así. Pero sí, está claro. bueno lo que decís. Es lo que hablamos todo el tiempo, ¿viste? De que el cloro no tiene un único número de oxidación. Tiene un número de Claro. oxidación, dependiendo de la situación, dependiendo del compuesto. En este caso, como está con un metal, es negativo. Pero si está con un no metal, no va a ser negativo y así. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Genial. Bueno, entonces, esto que estamos viendo en este momento, todo esto que estamos viendo en este momento, ¿sí? Es la nomenclatura de lo que se llaman las sales. ¿Sí? Nunca se los dije. ¿Sí? Las sales se nombran de este modo. ¿Sí? Como lo estuvimos nombrando recién. Es decir, la sal va a estar compuesta por un metal y un no metal. Ven que, por ejemplo, nosotros vimos dos sales, ¿sí? Fíjense que es la misma lógica, es un metal y después un no metal, ¿sí? Entonces, el metal siempre va a estar actuando con número de oxidación positivo. Estoy haciendo como una especie de resumencito de lo que ya vimos. Hay dos posibilidades, que el metal tenga un solo número de oxidación, tipo el sodio, y lo voy a llamar de sodio, por ejemplo, y ya. Otra posibilidad es que el metal tenga varios números de oxidación, es decir, dos números de oxidación, y que acá yo utilice la nomenclatura oso e ico.
¿sí? Recuerden que tanto esta nomenclatura como esta, o sea, son dos nomenclaturas diferentes, o sea, dos formas de nombrar diferentes, y ustedes pueden usar la que ustedes quieran, ¿sí? Es decir, yo les muestro las dos, ustedes usen la que les guste, ¿sí? Cuando se estudia esto, por lo general, por lo menos el recuerdo que yo tengo, como que uno lo obligan a que estudie todas las nomenclaturas. Para mí es tonto eso. O sea, para mí uno tiene que aprender a pensar la nomenclatura y después aprender a nombrar por una sola nomenclatura. No hace falta que uno aprenda a nombrar por todas las nomenclaturas que existen. ¿Sí? Me parece como demasiado, como el cohete, digamos. Porque después uno cuando ve esto, ¿sí? Y tiene que escribir cómo se llama, a uno le sale una nomenclatura nada más, o sea, no me parece un despropósito aprender varias. Yo les muestro todas las que pueden ustedes saber, ¿sí? Pero nada más. Entonces, repito, el metal puede ser que tenga varios números de oxidación, y voy a usar oso e ico, o le pongo el número de oxidación con números romanos, entre paréntesis, como a usted le guste, o que tenga un solo número de oxidación, entonces le pongo de sodio, de magnesio, de calcio, punto, ¿sí? O de potasio. Bien, y en cuanto al número, y en cuanto al no metal, que forma parte de la sal, el no metal va a estar actuando con número de oxidación negativo. ¿Sí? Ahora, hagamos una tablita. Bien, la voy a hacer más desproporcionada porque quiero... La voy a hacer desproporcionada porque yo quiero centrarme en una parte nomás. No quiero centrarme en toda la tabla, digamos. Quiero que lo más importante sea esta parte. Ahí está. Entonces, por acá están los no metales. ¿Sí? Al grupo 8A, o sea, el grupo de los gases nobles, lo saco del análisis porque digamos, los gases nobles no reaccionan con nada, no intervienen en nada, nada, ¿sí? Lo sacamos completamente del análisis de todo. Vamos a los no metales que están acá. Yo voy a tener no metales que van a estar en el grupo 7, no metales que van a estar en el grupo 6, no metales que van a estar en el grupo 5 y en el grupo 4. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir, acá me falta un grupo, está el grupo 3 también, pero no importa, no me interesa el grupo 3, me interesa el grupo 4, 5, 6 y 7. Les voy a escribir el primer elemento de todos los grupos, solamente para que lo miremos, ¿sí? Nada más. ¿Sí? Estos son, si ustedes van a la tabla, ahí, estos son los primeros elementos. Entonces, todos los elementos que estén en el grupo 7, ¿sí? En el grupo 7A, todos tienen 7 electrones externos. Por lo tanto, su número de oxidación negativo siempre va a ser -1. Del estilo del cloro. Nosotros vimos al cloro, por ejemplo, ¿sí? Pero si ustedes, en vez de poner cloro acá, ponen o flúor, o bromo, o yodo, o sea, todos los del grupo 7A, van a ver que van a tener siempre número de oxidación -1, porque siempre tienen 7 electrones externos. ¿Sí? Ahora, si están en el grupo 6A, lo que van a tener es número de oxidación -2. ¿Por qué? Y bueno, porque tienen 6 electrones externos, y por lo tanto, cuando estén al lado de un metal, van a tomar 2 electrones. Entonces siempre van a tener número de oxidación -2. ¿Se entiende esta lógica? Profe. Sí, profe. Hermoso. Los del grupo 5A, lo mismo, ¿sí? Tienen 5 electrones externos, entonces van a tender a tomar 3. -3, exacto. Y los del grupo 4 van a tener número de oxidación -4. Bueno. ¿Sí? O sea, esto es para mostrarles cuáles son los números de oxidación de los no metales en las sales. Les repito, yo sé que soy un poco repetitiva, pero es mucha información y quiero que les quede claro. ¿Los no metales siempre van a actuar con número de oxidación negativo? La respuesta es no. No. ¿Sí? Los no metales actúan con número de oxidación negativo, y es o sea, si están en el grupo 7 es -1, están en el grupo 6 -2 y así, siempre y cuando estén formando una sal. Es decir, que tengan un metal al lado. Si no, no. Si no, van a actuar con otro número de oxidación. Y después veremos con cuál.
¿sí? Pero por lo menos hoy, digamos, el no metal actúa, bueno, hoy no, porque hoy también vamos a ver óxidos y van a ver algo diferente. Pero quiero decir, en el contexto de las sales, el número de oxidación del no metal es siempre negativo. ¿Y qué número de oxidación negativo? Bueno, esta lógica, esto que estamos viendo acá, esta lógica. En el grupo 7A es -1, grupo 6A -2, y así. ¿Quedó clarito? Ay, ¿qué hice? Ay, no sé qué hice. Ay, saqué todo. Ay, qué pedazo de... Ay, volvió. ¿Quedó clarito? Sí, profe. Perfecto. Estoy grabando todo esto, ¿no? Ah, sí. Este no grababa y... Bueno, hermoso. Entonces, ya que vimos sales, vamos a ir a ver óxidos. Que son re divertidos los óxidos. Arre, ¿qué les voy a decir yo, no? No, yo cuando algo es aburrido les digo, esto no sé si es tan divertido esto. Óxidos. Vamos a tener dos tipos de óxidos. Los óxidos básicos, pero voy a abrir un poquito esto. Los óxidos básicos. Los óxidos, déjame escribir, así. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a decir por qué se llaman así. ¿Tienen que me hablaron? No. Ah, bien. A ver, tenemos entonces los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Recuerden que ahora vamos a ver cuál es cada uno, ¿sí? O sea, las características de cada uno, pero no piensen que los óxidos ácidos son ácidos, ¿sí? Los óxidos ácidos se llaman así, se llaman óxidos ácidos, porque cuando se ponen en agua forman ácidos, pero per se no son ácidos, ¿sí? No importa, esto lo vamos a ir viendo con el tiempo también, pero no quiero que les quede en la memoria o en la cabeza a ustedes ahora que vamos a ver un ácido. Nosotros no vamos a ver un ácido, nosotros ahora en esta pantalla, en este momento de la clase, vamos a ver óxidos, ¿sí? Después, cuando termine esta reunioncita, probablemente veamos ácidos, pero ahora no, ¿sí? Entonces, empecemos con los óxidos más lindos, más fáciles para mí, que son los básicos. Los óxidos básicos van a estar formados por un metal. Siempre que haya un metal es fácil, porque el metal siempre cede, siempre tiene números de oxidación positivos, como que, ¿no? Un metal más oxígeno. Siempre, ¿sí? Esa es la lógica del óxido básico. Entonces, ustedes ya saben perfectamente que el metal tiene número de oxidación positivo, esto ya lo estuvimos viendo un montón, qué sé yo. Ahora, la cuestión es, si el metal tiene número de oxidación positivo, el oxígeno sí o sí va a tener número de oxidación negativo. ¿Sí? Esto ya lo vimos hoy. Bien, ahora, ¿cuál va a ser ese número de oxidación del oxígeno? O sea, es el negativo, pero ¿cuál es? ¿Qué número? El 2. Perfecto, -2. Excelente, -2. Perfecto. Y ya les voy contando algo muy importante, que es que el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2. ¿Sí? Siempre, 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 excepto unas pequeñas excepciones muy chiquititas, muy chiquititas, ¿sí? Que yo les voy a mostrar hoy, esas excepciones, pero se las voy a mostrar bien para que ustedes lo vean así muy por encima, ¿sí? No va a tener mucha importancia para nosotros, ¿sí? Digamos, ustedes tienen que quedarse en su mente que el oxígeno siempre utiliza su número de oxidación -2, ¿sí? Bien, igual lo vamos a ver mejor en los ácidos, van a ver que, bueno, ahora lo vemos. Entonces, seguimos acá. El metal tiene número de oxidación positivo y el oxígeno tiene su número de oxidación negativo, que es -2, como dijo su compañero. Hasta acá, excelente. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, esto. Tenemos este compuesto, ¿sí? Así lo nombramos todo. Entonces tenemos al oxígeno, que trabaja con número de oxidación -2, recién lo dijimos. Esto me tiene que dar 0, porque el compuesto es un compuesto neutro, siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener el calcio en este caso? +2. Excelente. Este +2, fíjense que sale de esta cuenta, ¿sí? Que tiene en cuenta la electroneutralidad, digamos, de los compuestos,
lo pueden sacar de la tabla, ¿sí? Lo pueden sacar de la tabla, o sea, es como que el número de oxidación del calcio puede venir por muchos lugares. Lo pueden sacar de la cuenta, de la tabla, pueden hacer la configuración electrónica, ponele que estén así, ¿no? Que se hayan quedado en pelotas, y digan, ¿cuál era el número de oxidación del calcio? No tengo información, no tengo nada. Y yo les doy el número atómico del calcio, nada más, les doy esa información, nada más. Ustedes pueden hacer la configuración electrónica, ponele, ¿sí? Y me dicen cuántos electrones externos tiene. Qué sé yo, no sé, se me ocurre, ¿sí? O sea, lo pueden sacar de muchos lugares, a eso me refiero. Entonces, recuerden que para poder nombrar un compuesto, yo lo único que requiero es que los números de oxidación de los elementos que lo componen. O sea que ya puedo nombrar, sí, ya puedo renombrar. Siempre recuerden que los óxidos se nombran como óxidos, ¿sí? O sea que es óxido de. En este caso, es óxido de calcio. ¿Me hace Calcio. falta? Sí. Calcio, dice. Ah, perdón, sí, óxido de calcio. En este caso, ¿hace falta aclarar algo más? No, porque esto es solamente óxido de calcio. El calcio tiene un solo número de oxidación posible. No hace falta que yo aclare que es el número 2. ¿Se entiende? Porque es el único posible. No tiene sentido, digámoslo así, si quieren verlo de ese modo. ¿Sí? Recuerden lo del vecino. Es como que si yo le digo al vecino, tu hija me agredió y tiene una sola hija, entonces, bueno, no tiene sentido aclarar qué hija es, si tiene una sola. ¿Sí? Acá piensen lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto se va a llamar óxido de calcio. Y ya. Ahora, veamos un ejemplo donde, ¿estamos? Donde no tengamos un solo número de oxidación, sino que tengamos dos. Por ejemplo, no sé si se me ocurre, voy a hacer de nuevo con el hierro, así queda bien clarito el hierro, ¿sí? Creo que les hice este ejemplo al otro curso, si no me equivoco. Este. Es como, wow, no sé qué es esto, ¿sí? Es lo primero que a uno le sale, ¿no? Como, ay, ¿qué es esto? Dios, tiene muchos números. Bueno, en este compuesto yo voy a tener 2 átomos de hierro y tengo 3 átomos de oxígeno. Entonces, recuerden que yo les conté que el oxígeno siempre tiene número de oxidación menos 2. Yo esto ya se los conté. Número de oxidación menos 2. ¿Sí? Ahora, yo tengo 3 hierros. 3 hierros, 3 oxígenos. 3 oxígenos. ¿Sí? Entonces, esta parte, digamos, de la molécula es menos 6. Esta parte es menos 6. Y esta parte de la molécula, o sea, esta parte que es el hierro, yo tengo 2 hierros. ¿Sí? Entonces, ¿qué número de oxidación multiplicado por 2 me va a dar la parte de más 6? Que es lo que yo necesito. 3. Usamos el 3. Excelente. Acá estamos utilizando el más 3. Claro. Con otro color. Exactamente. Estamos utilizando el más 3. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo acabo de reconocer cuál es el número de oxidación del hierro, que era lo que necesitaba, ¿o no? Lo que yo precisaba era eso. Yo necesitaba el número de oxidación del hierro. ¿Sí? Entonces. Y cambia el nombre también. Exactamente, sí, me cambia, exacto. Entonces voy a decir que esto se va a llamar, y me acabo de dar cuenta que no les dije algo, óxido de hierro 3, si les gusta, o también se puede llamar óxido como... Óxido férrico. Férrico. Perfecto. Óxido férrico, exacto. U óxido férrico. Óxido de hierro 3 u óxido férrico. ¿Está bien? El que a ustedes les guste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van viendo que se va como repitiendo lo mismo? ¿Sí? ¿Más o menos va? profe, sí. Bien, Sí. excelente. Bien. Lo que no les dije, perdón, que no les dije en el anterior, no les dije cuando estábamos viendo las sales, les voy a escribir algo acá para que lo aclaren. Discúlpenme, quiero más o menos ir, más o menos como voy con el otro, quiero dar como más o menos la misma clase, para que no tenga diferencias y por ahí me como cositas. Por ahí les digo cosas de más a ustedes también. ¿Vieron cuando estábamos viendo recién las sales? Yo les aclaré, por ejemplo, lo del cloruro de sodio, ¿sí? Que era, miren, cloruro de sodio, ¿no? Yo les aclaré acá que esto se llamaba cloruro, ¿sí?
porque era el cloro actuando con su número de oxidación negativo. Bueno, sepan que cuando los no metales en general, cualquier no metal, ¿sí? O sea, cuando los no metales, o sea, cloro, bromo, yodo, nitrógeno, flúor, no sé, el que a ustedes les guste, actúan con su número de oxidación negativo, es decir, en una sal, ¿sí? Que es lo que vimos recién en la pantalla anterior, ¿sí? Siempre que los siempre que los no metales actúen con su número de oxidación negativo, siempre van a terminar en uro. Porque no les dije lo más importante, perdonen, ¿eh? Eso, ¿sí? O sea, en este caso esto se llama cloruro porque es el cloro, que es un no metal, actuando con su número de oxidación negativo. ¿Sí? Pero si no hubiese sido un cloro, hubiese sido un bromo, por ejemplo, también se llamaría bromuro. ¿Sí? Es decir, un no metal actuando con su número de oxidación negativo, sea cual fuera ese número de oxidación, o sea, -1, -2, -3, -4, que es lo que vimos en la pantalla anterior, ¿sí? Cualquiera sea su número de oxidación, siempre que sea su número de oxidación negativo, va a tener la terminación uro. ¿Se entendió la aclaración que hice? Sí, Sí, profe. profe. Hermoso. Sí, profe. Perfecto, me encantó, porque vos también me quedé mal que dije, ay, no les dije esto, lo más importante. Igual creo que lo dijo, ¿eh? ¿Ah, sí? Creo que sí. Ah, bueno, capaz que lo dije y no me di cuenta, porque son como las reglas de la nomenclatura, ¿sí? Claro. O sea, Sí, nosotros... profe. Ah, listo. Porque nosotros vemos un ejemplo, pero yo les voy dando todas las reglas de la nomenclatura, así queda bien clarito. Bien. Entonces, estos son los óxidos básicos, es decir, un metal más oxígeno. Ahora vamos con los óxidos ácidos, que son los que están obviamente compuestos por un no metal, más oxígeno, ¿sí? No metal más oxígeno. Bueno, la cuestión acá es, vamos a pensar un poco, ¿no? A ver, ya esto es un no metal, o sea que ya no es tan obvio como cuando veíamos los metales. Vieron que cuando vemos los metales siempre decimos el metal tiene número de oxidación positivo, siempre, ya está, listo, como fácil. Ahora, si yo tengo un no metal y tengo oxígeno, tengo dos no metales, entonces ya no es tan sencillo, digamos, per se, sin tener esta clase, darse cuenta cuál va a actuar con número de oxidación positivo y cuál va a actuar con número de oxidación negativo. Entonces yo les pregunto a ustedes, entre los no metales, ¿cuál es el no metal que es más electronegativo? El flúor. Excelente, el flúor. ¿Y el segundo más electronegativo? El oxígeno. Muy bien. O sea que, ¿ustedes recuerden que el flúor es el más electronegativo? Sí, lejos. Pero el flúor como que no lo vamos a tomar para muchos compuestos, porque además de ser muy electronegativo, tiene una carga nuclear efectiva muy alta, lo cual hace que no genere muchos compuestos. O sea que no lo vamos a tomar en cuenta, digamos, al flúor. Entonces, si yo no tomo en cuenta el flúor, puedo decir que el oxígeno es el elemento más electronegativo, ponele. Entonces, entre el oxígeno y cualquier otro no metal, el oxígeno es el que va a estar utilizando el número de oxidación negativo. Y el no metal, en este caso, va a utilizar su número de oxidación positivo. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, repito, no era tan intuitivo darse cuenta, borré ácido. No era tan intuitivo darse cuenta cuál iba a utilizar número de oxidación negativo de los dos. No era tan intuitivo. Pero ahora si yo les cuento que el oxígeno es el elemento más electronegativo, ¿sí? Entonces ahora ustedes me van a decir, bueno, entonces es el oxígeno el que tiene derecho, digámoslo así, a utilizar el número de oxidación negativo. Es como que el oxígeno es el que va en algún punto a, entre comillas, tomar los electrones. ¿Sí? Entre comillas, porque se comparten. El no metal actuaría como un metal en lo que es los óxidos básicos. Y digamos que actuaría como un metal, está bueno lo que decís, actuaría como un metal en el sentido de que los electrones van a estar más alejados de él. ¿Sí? Claro, está bien lo que decís, me gusta la idea. Acá es como que se ceden y ya, ¿no? En los óxidos básicos, pero los óxidos ácidos
No es que se ceden los electrones, pero sí el oxígeno, al ser tan electronegativo, es como que casi que los toma para él. O, Claro. vamos a decirlo de algún modo, los deja muy cerca de su nube electrónica, ¿sí? Están muy cerca del oxígeno. Está buenísimo lo que dijiste. Excelente. Entonces, tienen que lo voy a escribir básico acá para que no quede ese hueco. Me deja un hueco en el... Ay, no, es así. Me deja un hueco en el corazón, si no. Así es. Bien. Entonces, tenemos al oxígeno actuando con su número de oxidación negativo, es decir, -2, y al no metal actuando con su número de oxidación positivo. Por eso yo les había dicho antes que el oxígeno siempre actúa con -2. ¿Ven? Que acá actúa con -2 y acá también. ¿Sí? O sea, siempre actúa con -2. Con su número de oxidación negativo. Vayan a la tabla y díganme si el oxígeno tiene algún otro número de oxidación. Mírenlo ustedes mismos. No, -2, solo -2. Bien, excelente. Ven que no tiene otro número de oxidación posible. ¿Sí? Eso es para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Sí? Ven como la tabla les da información y ustedes la interpretan. ¿Sí? O sea, interprétenlo desde el punto de vista de la electronegatividad. O sea, un elemento tan electronegativo como el oxígeno, ¿en algún momento va a actuar con un número de oxidación positivo? No, no, nunca. ¿Está bien? No va a actuar con un número de oxidación positivo. No. Los demás sí, los demás no metales sí. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo clásico, nuestro gran ejemplo, ¿sí? Ustedes este lo conocen. Ahora, fíjense qué es. El carbono, que es un no metal, con el oxígeno, que es un no metal, ¿sí? El oxígeno, fíjense que va a actuar con número de oxidación -2, ¿sí? Y tengo 2 oxígenos. Siempre es lo mismo, ¿ven con la cuentita? Esto me tiene que dar 0. Por lo tanto, ¿qué número de oxidación va a tener el carbono? +4. Excelente, +4. Vayan a la tabla y díganme qué números de oxidación les aparecen para el carbono. +4 y +2. Muy bien, excelente, +4 y +2. ¿Ven? Que como que todo les va a ir cerrando. ¿Sí? O sea, todo les va a ir cerrando a ustedes. Entonces, si ustedes miran el carbono les va a aparecer +2, +4, y me falta 1. Es un número de oxidación negativo, el -4. ¿Sí? Porque el carbono, si está al lado de un metal, utiliza su número de oxidación negativo. En este caso, como está al lado del oxígeno, va a utilizar alguno de los 2 positivos. ¿Ven cómo va cerrando todo? ¿Les cierra más o menos lo que les digo? Sí, Sí, genial, buenísimo. Entonces, en este caso, como estoy utilizando su número de oxidación más alto, ¿ven que estoy utilizando el número de oxidación más alto del carbono? ¿Ven? ¿Sí? Esperen que no puedo escribir. Ahí está. Este compuesto va a tener muchos nombres posibles, un montón de nombres posibles. A ver, uno de sus nombres más simples, si quieren, porque este me parece que es el más sencillo de todos. Óxido de carbono, y entre paréntesis, el número de oxidación, que es ¿cuál? 2. 4. ¿Sí? Es un óxido de carbono 4. ¿De acuerdo? También se podría llamar óxido carbónico. Una nomenclatura vieja horrible esta, ¿eh? Óxido carbónico. ¿Sí? Pero también podría ser. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es? Profe, Sí, ¿por qué carbónico? Porque está trabajando con el +4, exacto, porque está trabajando con su número de oxidación más alto. más alto. Ahí Exacto, estamos. sí, perfecto. ¿Cuál es el número, perdón, número no, ¿cuál es el nombre más común de este compuesto? Dióxido de carbono. Perfecto, dióxido de carbono. Entonces acá les muestro, porque en el otro curso, era re densa con el otro curso, ¿no? En el otro curso, Greg y Amy. ¿Por qué no se casaron con Greg y Amy? En el otro curso, una chica me preguntó y me dijo, pero esto se llama dióxido de carbono. Perfecto. Esto se llama dióxido de carbono, ¿por qué?
Porque para los óxidos ácidos existe la posibilidad de que yo diga, lo nombre que se llama, digamos, lo nombre de un modo que es por atomicidad. Es decir, por el número de átomos, literal. Es decir, si yo acá tengo 2 oxígenos, por eso se llama dióxido de carbono. ¿Ven? O sea, como, si yo les tiro este compuesto, ustedes siempre me van a decir dióxido de carbono, porque es el más fácil. ¿Sí? Obvio. Todos los óxidos ácidos se nombran también por atomicidad. Por ejemplo, yo les pongo, qué sé yo, no sé, les tiro cualquiera, les tiro uno como para que me entiendan. ¿Cómo se va a llamar? Por atomicidad. Trióxido. Perfecto. Trióxido de azufre. Dióxido de azufre. ¿Ven? Que es por atomicidad, o sea, por atomicidad es sencillo, a eso voy. ¿Sí? Por atomicidad es la nomenclatura más fácil, digamos. ¿Sí? Pero después tienen las otras nomenclaturas, ¿sí? Que podría ser esta, que podría ser esta, ustedes elijan la que quieran. Ahora, debo decir lo siguiente. Esto de nombrar por atomicidad, es decir, por número de átomos, solamente es para los óxidos ácidos. ¿Sí? O sea, los óxidos básicos no se pueden nombrar por atomicidad. ¿Sí? No, por favor, no. O sea, escriban eso ahora en este instante. Los óxidos ácidos se nombran por atomicidad, se pueden nombrar por atomicidad y por otros también, pero los óxidos básicos no. ¿Estamos de Profe, acuerdo? ¿Sí? profe, ¿y en el dióxido de carbono no es necesario ponerle el número 4, sí, 4? No hace falta. ¿O el que uses? No hace falta, no hace falta. Es buena la pregunta. Fíjate que vos le pones, saluten, vos le pones el número de oxidación cuando hace falta. Ponele acá, ¿no? Vos decís óxido de carbono. Si yo digo de carbono, esto está incompleto. Por eso es que le tengo que poner el número. ¿Sí? Ahora, si yo digo óxido carbónico, ¿acá hace falta? No, porque ya estoy aclarando que es el más grande, que es el más 4. ¿Ves? Por eso es que no lo pongo. ¿Sí? Y en el dióxido de carbono tampoco, porque si me queda así, me queda como dióxido de carbono, quiere decir que el carbono está usando el más 4. Si no, no me quedaría así la molécula. ¿Se entiende? Ah, ok, sí, ahora lo veo. ¿Sí? Perfecto. O sea, yo pongo el número de oxidación entre paréntesis cuando se requiere. Si no se requiere, no lo pongo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se va a cortar. Cuando se corte, por favor. Ay, tengo una pregunta. Está bien. No, está bien. Morena me estaba aclarando que falta un minuto. Listo. Entonces, cuando se vuelva, cuando nos vayamos, vuelvan. Antes que se vayan, de vuelta. La nomenclatura por atomicidad es solamente para los óxidos ácidos. Nada más. No hay otro compuesto que pueda utilizar esa nomenclatura. ¿Sí?